tenemos que considerarla. Así es de que tomen su Biblia, por favor, porque es lo que necesitamos para que por medio de ella, de la Biblia, que es la palabra de Dios, Dios nos hable, hermanos. Y Dios nos quiere hablar hoy. Si tu corazón es un corazón que está ahorita envuelto en muchas cosas, lo que tú quieras, preocupaciones, tristeza, no lo sé, eso yo no lo sé, pero lo sabe el Señor. Si tu corazón es un corazón de esa tierra fértil, en donde la semilla cae, créele a Dios, va a dar fruto. Así, entonces, hermanos, vamos a estudiar juntos en esta escuela dominical la palabra del Señor. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, donde hermano Eliel nos ayudó a tener la lectura. Esta carta, hermanos, está llena de instrucciones. Esta carta, desde luego, el que la escribe, una epístola general, dirigida a los hermanos allá en Éfeso, pues sabemos que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿qué podemos mencionar en este momento de él? Pues varias cosas. Tendríamos que hacer un exégesis, un estudio de la biografía de él para comprender muchas cosas del apóstol Pablo, pero creo que en lo esencial sabemos algo del apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Por ejemplo, él fue enviado a predicar el evangelio a los gentiles, el evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Al pueblo gentil, porque primeramente el evangelio va dirigido hacia el pueblo judíos, porque de ahí viene la salvación. El Dios que tenemos es un Dios de orden, nunca va a ser lo contrario. Y dice al judío primeramente y también al griego. Entonces, de dos pueblos, dice el Señor, derribó esa pared intermedia y de esos dos pueblos, tanto judíos como gentiles, hizo un solo pueblo, una sola familia, la familia de Dios. ¿Eres familia de Dios, hermano? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Es un privilegio el ser llamados hijos de Dios, porque estamos hablando que tenemos un Dios omnipotente, un Dios que todo lo sabe, que para Él nada es imposible. Siéntete privilegiado de saber que tienes un Dios que te ama por encima de todas las cosas. Hermanos, y el apóstol Pablo entendió en el proceso de la vida cristiana, no de la noche a la mañana. Esto le llevó un proceso desde en el momento en el que en el camino a Damasco sucedieron aquellas cosas interesantes, ¿se acuerdan? Y de ahí en adelante, en el proceso, que no fue fácil, porque nadie dijo que el proceso en la vida cristiana iba a ser fácil. Sin embargo, él pudo perfilarse hacia esa perfección que es Cristo el Señor. Y pudo enfrentar retos y problemas, culturas que en aquellos años había y que hoy en día somos totalmente diferentes. Sin embargo, Dios no cambia ni su palabra. Y es ahí donde la palabra tiene efecto, porque la palabra de Dios permanece para siempre. El Dios de Pablo es mi Dios, hermanos. Así es de que con esa confianza vamos a abrir la palabra del Señor y ver la carta a los Efesios. Sí, culturas, costumbres, cosas muy diferentes a las de nosotros, pero Dios es el mismo. Y en actitudes, ahí sí, somos muy parecidos a los de Éfeso. Así como en los de Corinto, los hermanos de Corinto. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza como seres humanos. Lidiamos, luchamos con tres enemigos potenciales, acuérdense. El diablo, el mundo y la carne, ¿sí? O el pecado. Dice Pablo, el pecado que mora en mí. ¿Estamos listos, hermanos, entonces? Como dice el Señor, imagínense si ustedes estuvieran literalmente, o todos estuviéramos literalmente en la milicia. En la milicia. Soldados,
Y en la mañana el que está al mando, les dice, hey, vamos a pasar revista, porque pasan revista todos los días. Y pasar revista no es que saque sus novelas. Es de que, a ver, alineados todos, la ropa, su calzado, sus armas, no sé, todo eso. Tienen que pasar revista, ¿sí o no? Y cuando les pregunta algo, todos responden al unísono. ¿Sí, hermanos? Y no porque yo sea su sargento, pero ¿cómo estamos, hermanos? ¿Estamos listos? 2, sí, 2, 3. Allá les dicen, sí, señor. No me digan eso. Porque yo debería estar ahí con ustedes también. Pero sí podemos decirle, habla, Señor, porque tu siervo oye. Y me refiero al Señor Jesucristo. Ahí sí, hermanos. Entonces, somos soldados de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú, pues, hijo mío, dice el apóstol Pablo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego el versículo que mencioné. Así que, hermanos, vamos a ver qué dice nuestro Dios Todopoderoso para mi vida en esta mañana. ¿Están ahí en la porción? Vamos a ver, hermanas, si son tan amables, empiecen ustedes, varones, seguimos y nos unimos en el verso 33 de la lectura de Efesios 5, 21 al 33. Por favor, adelante, hermanas. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas respeten a sus maridos en todo. Maridos, amad a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo cuerpo, que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén, gracias. Les invito a participar porque estamos en una escuela dominical y queremos interactuar, queremos definir puntos de vista concernientes al tema. Es por eso la participación. Así es de que, hermanos, participen. Soldados, no se duerman. Tal vez les diría el sargento a los que pasa revista. Y no puedo evitar recordar al hermano Samuel Rincón, que fue sargento segundo del ejército. Muchos de ustedes lo conocimos. Y fue un hermano que en lo personal le guardé mucho aprecio, mucho respeto también. Sí, al final de su carrera batalló mucho con un problema muy difícil que es la pérdida de memoria. Sí, muchas cosas pudimos ver, pero ya no era él, hermanos. Sí, ya no era él. Algunos tal vez se quedaron con esa idea, pero es bien complicado cuando la mente por ahí ya tiene alguna situación que solo Dios sabe. Pero en sus momentos, cuando él se involucró en la obra de Dios, me daba mucha risa en el buen sentido,
cuando quería dirigir y quería dirigir a los niños entonces se le dio la oportunidad y los niños estaban pero con mucho miedo, calladitos, porque él aunque quisiera, su voz era muy gruesa y muy golpeado. Imagínense ustedes, más de 20 y tantos años como sargento ahí recibiendo órdenes y dando órdenes, pues qué difícil. Pero aún así el hermano pudo hacer eso varias veces en Wadley lo hacía, hasta que ya su salud se lo impidió por la altura. El doctor le dijo, tienes que ir, si quieres ir a esos lugares, como es el altiplano, literal, llévate un tanque de oxígeno, porque tu salud ya no te lo permite, tu corazón ya no te lo permite. Y ya no pudo ir el hermano. Pero recuerdo en una de sus anécdotas, cuando lo enviaron a la sierra de Chihuahua, en helicóptero lo dejaban a él y junto con su gente, su pelotón, me imagino. Y lo dejaban por un mes ahí. Llevaban víveres, sí llevaban lo necesario, pero un mes en el friazo, en la sierra de Chihuahua, imagínense, para buscar, localizar campos de amapola, laboratorios clandestinos. Imagínense ese ambiente, un mes, hermanos, sin tener dónde dormir, porque no tenían una casita por allá en la sierra. Era literalmente ahí en la sierra, ahí con los peligros. Y dice el hermano que todos los días, él tenía que cumplir con, ¿cómo le puedo llamar? El reglamento militar. Pasar revista a todos sus soldados. Todos los días tenía que pasar revista. Esto es bien limpio, bien esto. Y decían, pero ¿cómo nos vamos a bañar acá en la sierra? No importa. Tienen que asearse. Tienen que limpiar sus botas. Tienen que cuadrarse, les decía. ¿Y saben cómo se bañaban en la sierra, hermanos? Como allá hay muchos arroyos, ríos, por allá hay ríos, hay arroyuelos y laguitos, dice el hermano, que en el friazo tenían ellos que quitarse la ropa y llegar al lago, al charquito ese y caer de sopetón y luego salir. Tenían que bañarse, tenían que estar listos. Y si andaban dormidos, pues el baño frío los despertaba de una vez. Así es de que es interesante ver esos aspectos de la milicia y cómo la Biblia a veces nos da ejemplos como estos. Así es de que, hermanos, vamos para adelante. Les invito para que una vez ya leímos Efesios 5 para tratar de contextualizar. Ahora les invito para que memoricemos el texto que compartimos grupalmente. Está en Filipenses. Filipenses capítulo 2. Ahí enseguidita, versículo 3. Ese es el versículo que vamos a tratar de memorizar. Lo voy a leer, hermanos, para que lo ubiquen aún mayormente. Dice, Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, punto y coma. Antes bien con humildad, coma, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No cierra el pensamiento, pero hasta ahí le vamos a dejar. ¿Sí? Otra vez, Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Lo leen ustedes una vez, hermanos, puestos en pie? Todos puestos en pie, hermanos, para que también descansen. Lo leen un par de veces, si son tan amables. Adelante. Filipenses 2, 3. Nada hay por contienda o por la gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2, 3. Nada hay por contienda o por la gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El que lo diga de memoria se puede sentar. No, siéntense, hermanos, siéntense, descansen. Pero ¿alguien ya lo tiene? Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda
o por vanagloria. Antes bien, a ver. Creo que todos nos quedamos ahí, ¿verdad? Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Acuérdense la otra parte, ¿sí? Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dividámoslo. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Va ligando, hermanos, ¿sí? El pensamiento. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿sí? Está larguito a lo mejor, pero vale la pena esforzarnos para memorizar la palabra de Dios, ¿sí? A ver, hermano. Le ayudamos, sí. Efesios 2:3. Filipenses. Ay, perdón, ya me equivoqué. No pasa nada. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien por humildad, estimando a cada uno A los demás, como como superiores a él mismo. ahí está, ya ven, hermano, sí se puede. Batallo, pero sí se puede. ¿Quién más? Hagan esta clase amena. Es decir, pueden participar. Hermano Felipe, vámonos. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Muy bien, 2, 3, muy bien, hermanos. Uno más o una más. Uno más o una más. Dense el tiempo para memorizar ahí, dense el tiempo para considerar el texto y eso ayuda bastante también. ¿Ok? Si no hay alguien más, inténtelo. Hermana Ruth, adelante. Muy bien, gracias a Dios. Cerrada las Biblias. ¿Listos? Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese es el texto. ¿Estamos bien, hermanos? Bueno, vamos a tratar de decirlo parejito y pues el hermano Rogelio otra vez, sargento. Rogelio, usted nos dirige. ¿Ok? Hermanos, someteos los unos a los otros. Es el encabezado de Efesios 5:21 en adelante, con negrillas, ahí el encabezado. ¿Sí? Este tema es un tema que viene en la Biblia de diferentes ángulos. Someteos los unos a los otros en este momento, pero la frase en particular es los unos a los otros. ¿Sí? Los unos a los otros. Debe haber una reciprocidad. Los unos a los otros. Tú me la haces, tú me la pagas. No, eso no. Aunque a veces así actuamos. ¿Sí? O se aplica la ley del más fuerte contra el más débil. Ejemplo, a veces que los padres tienen sus pleitos entre ellos y los niños están pequeños y para descargar su coraje, su frustración, aplican la ley del más fuerte contra el más débil. Tú me muerdes, yo te muerdo. Sí, tú me escupes, yo te escupo. Antes nosotros jugábamos, el que escupa gana, ¿te acuerdas, Antonio? Ah, cómo salía escupido yo. No tenía los reflejos. Los que no anduvieron así en algunas áreas como, no se iba a decir en la calle. No tienen barrio, dijo el hermano.
pero había muchas cosas así. Cuando había dos pleitos, ¿ya? Y decían unos, para que no se tranconeen, el que escupa gana. Y ponían a alguien la mano así y la quitaban y el primero, algo así. Ok, bien, hermanos, los unos a los otros. Es un tema muy, muy amplio. Desde luego ahorita hacía una apreciación equivocada, ¿verdad? Me la haces, me la pagas. Es una apreciación tal vez algo sarcástica, como la mencioné. Sin embargo, a veces es eso. El corazón del hombre es maligno y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo puede contener? ¿Sí? Así es la naturaleza de cada uno de nosotros. Esa es la tendencia a decir, es que ese es mi carácter. ¿Cuántas veces lo han oído? Y sabes, ese no es carácter. Estás ubicado en alguno de los temperamentos, colérico, sanguíneo, flemático, y no me acuerdo los otros. Pero carácter no es el que te enojes, que digas, y es que ese es mi carácter. Así soy, ¿y qué? Todavía no. No, y te voy a decir por qué no. Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Número 1, sino de poder en el Señor. Número 2, amor. Y número 3, ahí está, dominio propio. Sí, a lo mejor antes éramos esos que explotábamos, esos que gritábamos, esos que golpeábamos, esos que insultábamos, pero en Cristo Jesús debe haber un cambio. Amén. Ok, hermanos. Entonces, los unos a los otros, díganme un tema, a ver, para que no se me duerman, en la Biblia viene un tema, Héctor, dime un tema de los unos a los otros. Ejemplo, someteos los unos a los otros. ¿Te acuerdas de algo? Los unos a los otros. Te ayudamos. Amaos los unos a los otros. Ese es uno. ¿Habrá otro tema, Eduardo? Orar los unos por los otros. Sí, está bien, está bien. A ver, hermanos, ayudémonos. ¿Qué más hay en los unos a los otros? Lo que tiene que ver conmigo, para ti y de ti para acá. ¿Cómo? A ver, ¿qué dijiste? Soportarnos los unos. Ay, qué difícil, hermano. ¿Qué más? ¿Ya? Se nos hago. ¿Cómo, hermano Ávila? Oremos y oremos unos por otros, hermanos. Muy importante la oración. Cuando alguien se te acerca y de entrada te dice, ora por mí, hermano. ¿Sabes qué te está diciendo? Te tiene confianza. Y te respeta. Y te dice, ora por mí porque estoy pasando por este problema. Y aunque no te diga el problema, ya depositó una confianza en ti. Así es de que cuando alguien te diga, ora por mí, hermano, no le digas, sí, y luego se te olvide. Porque eso no está bien. Ya se acabaron los unos a los otros. Ya se acabaron como que si se agarraron los unos a los otros. Amén. Para que también vuestro Padre nos perdone a vosotros Vuestras ofensas. Miren hermanos. Me llama la atención. Perdonaos los unos a los otros. Qué difícil. ¿Sí? Perdonarnos los unos a los otros. Y si perdonamos, dice vuestro Padre, también perdonará vuestras ofensas. Vean cómo va ligadito. ¿No quieres perdonar? Pues entonces el Señor se va a encargar de esa área. Y Él es bueno y perdonador, hermanos. Pero te da la oportunidad a ti y a mí de entender, pues. Tenemos un libre albedrío, amén. Y es una bendición que nuestro Dios nos dé su palabra. ¿Ya? ¿Se acabaron los unos a los otros? Animaos los unos a los otros. ¡Ay, qué buen versículo, hermanos! ¿Saben? El domingo pasado hay tensión en la iglesia, ¿eh? Yo veo a veces tensión en la iglesia.
Pero digo, señores, es tu iglesia, yo voy a descansar. Y lo digo por esto. Procuro que el sonido esté bien, aunque no soy técnico, hay tensión. Procuro llegar a tiempo, hay tensión. Procuro que las bocinas funcionen, hay tensión. Procuro que varias cosas, pero a lo mejor es la misma naturaleza. ¿Estamos bien? Pero cuando pasa algo, también hay tensión. Y el domingo pasado, Elías viene preparado con su violín y todo, ¿verdad? Y luego ya está acá, y luego de repente lo veo allá, y baja y guarda su violín. Le digo, ¿qué pasó, hijo? ¿No vas a tocar? No, hermano. Y me dijo algo, pero discúlpenme, a veces no oigo bien. Sí, a veces no oigo bien. Y dije, ¿qué pasó? Y luego la hermana Katia, hermano, ¿qué pasó? Lo bajó el hermano Loreto. Yo, no sé, hermana, no sé qué pasó. ¿Hay tensión, sí o no? Sí hay tensión. Y esto es porque, ¿cuál era el que dijeron por ahí? ¿Cuál era? Animados los unos a los otros, por eso lo estoy mencionando. ¿Cómo le hago? Dije. ¿Le quito la autoridad al hermano Loreto? No. ¿Qué hago? Y luego ya la hermana, creo le pregunta al hermano Loreto, ¿también dijo algo? No oí bien, batallo mucho, así es que si confundo las cosas, perdónenme ese agravio. Y dije, ¿qué pasaría? Y así, bueno, para terminar, hermanos, ya al final le pregunté a Elías, ¿qué pasó, hijo? Y le dije, prepárate para la otra. De eso sí le dije, prepárate para la otra, hombre. Tú avánzale. Sí, hermano. Y luego ya en la oportunidad, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué? No, hermano, es que yo no estaba preparado. No me sentía preparado para tocar. Me faltó practicar. Y yo le dije al hermano que no podía ahorita. Esa tensión. ¿Se fijan cómo percibimos las cosas a veces? Si nos quedamos con una idea equivocada de las cosas, si no platicamos, si no enfrentamos bien. Eso fue. Y el hermano Loreto, sí, hermanos, él me dijo y yo pues respeté su decisión. Y hoy lo hizo muy bien. Oremos por ellos. Animados los unos a los otros, hermanos. Animen a los muchachos. Oren por ellos. Anímense entre ustedes mismos. Eso es lo que necesitamos, ¿sí o no? El mundo de por sí nos quiere aplastar y nos dice, no sirves, no vales, no importas. Y si yo llego a la iglesia es para encontrar algo diferente. No somos perfectos, quítense esa idea, pero caminamos hacia esa perfección que es Cristo el Señor. Esa es la diferencia, hermanos. De los que se rinden y tiran la toalla, que no les tocaba a ellos tirar la toalla, pero lo hicieron. Y los que toman el arado y dicen, yo voy para adelante. Así es de que, hermanos, ya se acabaron los unos a los otros porque hay más, ¿verdad que sí? Hay muchos más. Pero bien, como el tema es muy amplio, quiero hablarles de este en particular. Someteos los unos a los otros. Hermanos, en la Biblia, someteos quiere decir obedecer, entregar la voluntad a una autoridad superior o seguir la voluntad de Dios. Esto tendría que ver con la palabra someteos en la Biblia, porque en la RAE, en el diccionario de la Real Academia Española, ustedes saben que han modificado muchas cosas, muchas palabras, pero en la RAE, ahí la definición es parecida, pero tiene otro matiz. En la RAE, la palabra someter significa sujetar, humillar a una persona, a una tropa. También significa conquistar, subyugar. El matiz es aquí diferente, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido así? Cuando alguien te humilla, alguien te somete, alguien te ridiculiza, alguien te ningunea, alguien te pisotea. En algún aspecto de tu vida, en tu trabajo, en tu familia, no sé. No se siente agradable, quiero decirte, ¿verdad que no? Bueno, en contraste, eso es lo que vemos como someteos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros quiere decir
que debemos, por favor hermanos, que debemos tener la humildad para escuchar la opinión de otros y servirles en sus necesidades. Quiere decir anteponer las necesidades de otros a las nuestras. Ejemplo del asadón. ¿Quién me da el ejemplo del asadón? Antonio, el ejemplo del asadón. Nomás yo, primero yo, luego yo y después yo y los demás que le hagan como quieren. ¿Sí? Y luego coloquialmente decimos frases como que se rasque. Gracias, hermano. Con sus propias uñas. Sí, hermanos, ese pensamiento ambiguo nos lleva a una situación muy difícil. ¿Acaso el Señor en sus enseñanzas tenía eso como prioridad? No, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Créanle al Señor. Hermanos, tenemos que pensar en los demás también, ¿sí o no? Cuando una persona piensa en sí mismo, se vuelve narcisista y egocéntrico. Nada más. Decía el hermano Eric Robles que él creía tener la última Coca-Cola en el desierto, solo él. Y eso no va por ahí, hermanos. Dice el apóstol Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, someteos unos a otros, tiene que ver con esto, hermanos, con la humildad para escuchar la opinión de otros, servirles en sus necesidades, anteponer las necesidades de otros a las nuestras, pensar en los demás, pensar en el bienestar de otros también. De gracia recibiste. Dad de gracias, hermanos, ¿sí o no? De eso es, hermano, lo que está el apóstol Pablo tratando de transmitirle a los hermanos en Éfeso por medio de esta carta. Y recuerden que el principal autor de la Biblia es Dios. Pablo solamente fue su mensajero, porque estas palabras no son del apóstol Pablo, sino son la palabra de Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es de que, hermano, no es una palabra de hombre, sino es la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Y si podemos ver una reseña acerca de esto que acabo de mencionar, tendríamos por obligación irnos a Filipenses capítulo 2. Vamos, mis hermanos. Filipenses capítulo 2. Miren ahí. ¿Ya están? Versículo 1 en adelante. Ahora vamos a pedirle a los hermanos que lean el primero y hermanas el segundo hasta el 11. Sí, participen, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Conectad amoroso, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta su sumo y le dio un nombre que es todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Versículos
contundentes que nos llevan a una exhortación inmediata de cómo debemos vernos los unos a los otros. ¿Sí? Aquí creo que en este ejemplo tan palpable, pudiera llamarlo así, no hay tela de duda en lo que quiere el Señor para mi vida y para tu vida, en relación hacia los demás. Y dice aquí, si hay alguna consolación en Cristo, fíjate bien, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor en Cristo, si alguna comunión del Espíritu en Cristo, si algún afecto entrañable, ¿en quién? En Cristo, si alguna misericordia, ¿en quién? En Cristo. Esto va a funcionar si es en Cristo, hermano. Si no es en Cristo, es en tus fuerzas, en tu carne y en tu pensamiento, y no va a funcionar. Tiene que ser en Cristo. Amén. Y de modo que si Manolo está en Cristo, es diferente. Ya lo que pasó, hermano. Sí, a lo mejor Manolo era un borracho. Sí, a lo mejor, sí, pero ya no lo soy. Hoy soy un hijo de Dios. Amén. Porque estoy en Cristo. Y tú estás en Cristo, hermano. Tiene que ser ese canal, no fuera de ese canal. Y bueno, dice la Biblia, completad mi gozo, dice la Escritura, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y el versículo que tenemos ahí para memorizar, qué interesante. Solo no nos podemos quedar ahí, hermanos, cuando dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Otra vez el asadón. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mira, introdúcete en esa porción bíblica, sino que se despojó a sí mismo por ti. Sí, por ti, pon tu nombre, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, someteos. Es muy importante esa palabra, no se te olvide, someteos. Así es de que la palabra de Dios nos enseña lo importante que es pensar en los demás, pero tiene que ser en Cristo. Ahí mismo regresamos Efesios 5:21. ¿Vamos bien, hermanos? Sí, Efesios 5:21. En esta porción que ya leímos, ya no la vamos a leer otra vez, ya la vimos varias veces, nos habla de cómo debiese ser, subraye esto, la actitud de un hijo de Dios o una hija de Dios que está en el proceso de ser semejante a Cristo. Otra vez, hermanos, estos versículos nos habla de cómo debería ser la actitud tuya y mía, que somos hijos de Dios, que estamos en un proceso de ser semejantes a Cristo. ¿Sí o no, hermanos? Es la pregunta. ¿O ya te lo sabes todo? ¿O ya eres el top de la madurez espiritual? ¿O ya eres el top de la santidad? No, hermanos. Recuerda, en el mundo tendréis aflicción. Y este mundo lo que nos ofrece al por mayor es aflicción. Esto es lo que está pasando. Ayer fui bendecido con la predicación de un joven llamado Asamar, ahí en la iglesia Gracia. ¿Sí? Un joven que he visto parte de su trayectoria y Dios lo usó para bendecir mi vida. Y golpeó mi corazón varias veces lo que él predicaba de la palabra de Dios.
Y hermanos, de veras, cuando Dios nos confronta con su bendita palabra, no podemos hacer otra cosa más que humillarnos y decir, sí, Señor, estoy en un proceso. Y en este proceso he tropezado, Señor. En este proceso de la vida cristiana me ha faltado, Señor. Y te he ofendido cantidad de veces. Pero el Señor es bueno y perdonador, hermanos. Y no te deja quedarte en la lona, porque estamos derribados, pero no destruidos. Ahí está la diferencia. A menos de que tú quieras estar en la lona, quédate en la lona. Pero la diestra del Señor siempre va a estar ahí para levantarte del lodo cenagoso de la desesperación y mostrarte un camino mayor, muy excelente. Así es de que, hermanos, es lo que tenemos en la palabra del Señor. El apóstol Pablo dijo estas palabras, a ver si me ayudan. No que lo haya alcanzado ya. ¿Sí? Ayúdenme, por favor. Pero va antes va algo. Antes de eso va otra palabrita. A ver si me ayudan. Hermanos míos, no pretendo haberlo alcanzado ya o ya alcanzado, ¿sí? Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Sí? ¿O estoy siendo apócrifo? Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 3. A ver, ahí estamos cerquitas, hermanos. Estamos nomás de una hojita para allá y para acá. ¿Sí están ahí? Ok, hermanos. Me gustaría que viéramos esta porción, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. El encabezado es, prosigo. Ajá, sí. ¿Quién me lo describe en una sola palabra encabezado? Prosigo al blanco. Así, en una palabra. Puesto los ojos de Jesús. ¿Alguien dijo más? Seguimos adelante. Bueno, varias. Dice el apóstol Pablo, hermanos, en esta porción. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ándale, hermano, anímate. Gózate en el Señor, dice. A mí no me es molesto escribirle las mismas cosas. Esto es para aquellos que digan, ¿otra vez lo mismo? Sí, hermano, otra vez lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué crees? Lo que mejor se aprende es a través de la repetición. Así aprendiste en tu niñez, por si no te acuerdas. Era una y otra y otra y otra y otra y otra vez. No importa cuántas veces sea necesaria la repetición. Y Pablo dice, a mí no me es molesto escribirle las mismas cosas. ¿Sí? Y para vosotros es seguro. Oh, palabras muy fuertes. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros, los hay, cuidado. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, de la iglesia. ¿Sí? De esos que se meten con doctrinas de demonios y quieren desviar la congregación del Señor. Dice guardaos y les habla duramente. Porque nosotros no somos de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿quién? En la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, y él dice, yo más, pero no lo hace por presunción. Me está diciendo que no le puedes contar las muelas a él, porque ve la trayectoria de él. Aún si lo quieres ver por el lado intelectual, instruido bajo los pies de Gamaliel. A ver, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué pasó? Todas sus credenciales las tenía ahí, no le podías decir nada. Perseguidor de la iglesia, sí. Duro con la iglesia. Los arrastraba a las mujeres de los cabellos, a los hombres. Eso hacía en nombre de Dios. Eso es lo que hacía él, el apóstol Pablo. O sea, nadie le puede decir lo contrario. ¿Tienes de qué gloriarte? Yo más, en la carne, en la carne. Circuncidado al 8º día, ¿qué huele? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, ¿qué más? Hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, hermano, ¿qué era, Daniel?
perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, o irreprensible. No, hombre, imagínense cuánto respeto no tenía el apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que la gente no lo miraba al apóstol Pablo y no lo respetaba? ¿Cuántos creen que la gente respetaba al apóstol Pablo? Tenía todo, tenía la autoridad a su favor. Casi me atrevo a decir que le besaban la mano. Le tenían miedo, respeto, miedo. A propósito, hermanos, sería bueno que estableciéramos un acuerdo aquí, que de aquí en adelante nos besen la mano a los pastores. No, hermanos, olvídense, yo no sé por qué esas cosas. A los padres sí, era una forma de respeto que se mostraba antes, a los tatas, a los abuelos, tatas. Delante de las canas te levantarás. Era una costumbre bonita en ese contexto. No me anden besando la mano, ni me la lavé. Entonces, en cuanto a celo perseguidor, vean el 7, por favor, hermanos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, es decir, en la carne, porque está aclarando que es en la carne, eran para mí ganancias. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Qué palabras, hermanos! Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, perfecto. Pero lean el 12. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué sigue el 14? Prosigo al premio. Noten ustedes detenidamente el versículo 15. Así que, es decir, ese adverbio liga todo el pensamiento de lo que estamos hablando o lo que dice la palabra. Así que, todos los que somos, ¿qué cosa? A ver, hermanos, levanta la mano, ¿quién es perfecto aquí? Así que todos los que somos perfectos, ¿quién podría levantar la mano? ¿Sabes qué está diciendo? Maduros. No te toca andar diciendo a ti que eres más maduro que los demás. Deja que lo vean en tu casa. Deja que lo vean en tu escuela. Deja que lo vean en tu trabajo. Olvídate. No le estés dando vueltas al asunto y te creas el más espiritual. Y tampoco el que traigas una Biblia bajo el brazo garantiza un carácter cristiano adecuado. Eso no funciona. Eso lo hacen otras personas. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que tiene mayor relevancia, mayor peso. Pero dice la porción bíblica, así que todos los que somos perfectos, está diciendo, hermanos, los que estamos comprometidos con hacer la voluntad del Señor, los que queremos avanzar una milla más, los que queremos dejar esa pasada manera de vivir, los que estamos luchando con el pecado, los que estamos luchando con las adversidades, pero teniendo en cuenta que el que va con nosotros es el Señor. Esa es la diferencia. Y por eso dice el apóstol, no para jactarse ni para decirte, wow, tú y yo somos perfectos. No, todos los que somos maduros, dice la Biblia, ¿qué más? Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también lo revelará el Señor. Hermanos, este proceso lleva tiempo, ¿verdad? Dice aquí la Biblia, es un proceso
y no es fácil. No que lo haya alcanzado, ya. Prosigo para ver si logro tomar aquello de lo cual también fui tomado. Prosigo hacia esa perfección que es Cristo, hermanos. Prosigo hacia esa madurez que es el Señor. Si yo veo al Señor, considero al Señor, veo sus cualidades, veo sus actitudes, veo su ejemplo, eso va a ayudar a mi vida para poder cantar. Más semejante a Cristo quiero ser. ¿Te acuerdas? Por eso cantamos. Con el espíritu, pero con el entendimiento. Señor, hazme hoy un siervo útil. Y esos cantos tienen mensajes, pero que hablan del carácter, de quiero ser como mi Señor. Por eso Pablo dijo estas palabras: sed imitadores de mí, adverbio, así como yo de Cristo. Eso sí lo puedes hacer. Hermano, si mi vida te es de bendición, adelante, yo sigo a Cristo. No salgas con esa frase trillada: yo te puedo fallar. No me sigues a mí, mira a Cristo. Tú date a un lado, por favor. Di las palabras contundentes. Si mi vida te es de bendición, adelante, hermano. Yo estoy avanzando. Yo quiero seguir. Yo quiero pelear la buena batalla. ¿Te bendice mi vida? Adelante, hermano. No te barras con esa excusa. Tú sigue al Señor. Si ves que yo me voy al mundo, tú no lo digas mejor. Vete al mundo y ya. Porque te vas a enfrentar con cosas muy hostiles. Tú mismo. Y te vas a llevar de encuentro a todos los demás, principalmente tu familia. ¿Sí, hermanos? También Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, nos habla de cómo debe ser la relación unos a otros. Vean Efesios, hermanos. ¿Dónde estamos? Nos habla de cómo debe ser la relación unos a otros. Es decir, esposo, esposa. ¿Cómo debe ser la relación? ¿Lo dice o no lo dice? Esposo, esposa, pero también esposa y esposo. Viceversa. Padres, hijos, hijos, padres. También nos habla de la cuestión laboral, ¿sí o no? Siervos, amos, amos, siervos. ¿Ves? Hay muchas cosas interesantes. Por supuesto, liga de una manera muy especial la relación entre Cristo y su iglesia. Esto también lo menciona. Y mostrar así el carácter de Cristo en todo su esplendor en relación con su iglesia, que a propósito, esta iglesia es imperfecta. ¿Tú lo crees? ¿Cuántos creen que esta iglesia, Jesús es el camino, es imperfecta? Yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Somos tan imperfectos, pero por la sangre de Cristo podemos ser diferentes. Y esta iglesia así es, imperfecta. ¿Sí? El único perfecto y santo solo es el Señor. Nadie más. Y ahora bien, hermanos, todo esto, sin embargo, todo esto pende de una palabra muy importante. Es decir, si contextualizamos el versículo 21 en adelante, o el tema general de esta porción, todo pende de una palabra, ¿sí? De una palabra muy interesante. No sé si le han ubicado, pero vamos a ubicarla para que la vean. Todo depende de una palabra. Miren, quiero ilustrarlo de esta manera. ¿Cómo están nuestros hogares? ¿Cómo está papá, mamá? ¿Cómo están hijos con papás? ¿Cómo está nuestro trabajo? Se supone que nosotros reflejamos el carácter de Cristo, amén. Dentro y fuera de la iglesia, hermanos. Dentro y fuera de la iglesia, que te puedan ver tal y como tú eres, tal y como yo soy. Que no encajes en el patrón de las personas cuando dicen, pues sí, mira, aquí estás cantando y allá estás maldiciendo. ¿A quién estás engañando? Pues tú solo te estás engañando. Porque al Señor nadie lo puede engañar. Pero ¿cómo puedo yo llevarme bien con mi esposo y con mi esposa? Hermanos varones, ¿qué haces cuando te peleas con tu esposa? Cuando tu esposa te hace enojar, ¿qué haces, Eddie?
Cuando tu esposa te hace enojar. Esposa, ¿qué haces cuando tu esposo te hace enojar? No pasa esto a veces en los hogares, hermanos. Mira, pasa y cantidad de veces. ¿Sí o no? ¿Pasa muy seguido? Bueno, si pasa muy seguido, aguas. Ahí hay un detalle. Si todos los días te levantas con el guante puesto en las manos, hay problemas. Si todos los días es el pan diario, hay problemas. Ahí las alarmas están encendidas, hermano. Algo está pasando en tu hogar. Como hijo, como hija de Dios, algo está sucediendo. Si en lugar de levantarte y decir, Padre, gracias por este día, gracias, mira, mis hijos van a la escuela, mi esposo va a trabajar, pero si empieza una contienda constante, aguas, hermanos, se están levantando las alarmas ahí. Está pasando algo. Y por más que te pases la vida en la iglesia, no va a haber ningún cambio. Sí, hermano, óyelo bien. Porque puedes tener toda una vida en la iglesia, pero si no pones atención a esto, no pasa absolutamente nada. Seguirás batallando, seguirás sufriendo, en lugar de palpar las bendiciones de Dios. Hay muchas cosas, hermanos. ¿Por qué el esposo no puede tratar bien a su esposa? ¿Te has preguntado esto? ¿Por qué le gritas? Esposa, ¿por qué lo avergüenzas? ¿Por qué todos contra todos? ¿Por qué los hijos se rebelan de una manera desmedida? ¿Por qué se burlan? ¿Por qué la iglesia se convierte en un club social? Y ese por qué puede seguir, hermanos. Hay algo ahí que está pasando. Por eso, hermanos, Cristo nos da ejemplos varios. Todo esto pende de un hilo. ¿Sabes cuál es la palabra? De una palabra, perdón. Vean ahí. Versículo 21. Léanlo, hermanos. Ahí está la palabra. Hermanos, someteos los unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios no significa sentir un terror, un horror indescriptible, ni evadir, ni distanciarse. No es idolatría, no es superstición. Eso no es el temor de Dios. Más bien el temor de Dios es admiración. Admirable es Jesús, ¿te acuerdas? Es admiración, estima, confianza. He de confiar en... ¿Qué más? En Jesús. En mi vida aquí. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús. Él me sostendrá. ¿Ves? Es adoración. Es adoración. Temor a Dios es adoración. Canta un himno al Salvador. Ven, adoremos a Dios. Él es digno. Amén. Es entendimiento. Y algo que nos compromete mucho. Obediencia. El temor a Dios es obediencia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Qué más? Estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, usted también vosotros santos. Ahora sí, ahí está el compromiso. ¿En qué áreas, hermanos? ¿En la iglesia? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y estamos hablando que para que esto funcione, tiene que haber temor de Dios. El temor es amor. Hermanos, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Estamos hablando de qué es el temor a Dios. El temor a Dios es sumisión, una sumisión incondicional. Habla porque tu siervo oye, heme aquí, envíame a mí y otras cosas más. El temor a Dios, hermanos, sin un conocimiento genuino de Dios, nota, la humanidad no tendrá una consagración genuina a Dios.
Sin un conocimiento genuino de Dios, la humanidad no tendrá una adoración y una sumisión genuina hacia Dios. Más bien dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y tal parece que el pueblo de Dios se cree esas mentiras. Tal parece que por eso no salimos de ese pozo de desesperación. Y tal parece que entre más me muevo, más me hundo en esas arenas movedizas. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hermanos, la humanidad no tendrá una adoración y una sumisión genuina hacia Dios cuando no conocen a Dios. Solo será idolatría y superstición ciega. Y si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, ¿por qué Dios menciona en este pasaje de Efesios 5:21? Sí, muy importante ver esto. Menciona aquí una de las 3 instituciones establecidas por Él, que es la familia. Si se fijan bien, dice la Biblia, someteos unos a los otros en el temor de Dios, y luego encierra en una cápsula a lo que es la familia, hermanos, la familia, algo que Dios estableció, porque la familia es un blanco que Satanás, el mundo y el pecado están constantemente atacando y haciéndonos creer que esto es normal. Eso es lo que está pasando, hermanos, el pecado, el mundo, la carne, nos hacen creer que lo que sucede, todos los matrimonios pelean, ¿verdad que sí? Algunos estipulan que los primeros 4 años de matrimonios, disculpen la palabra, coloquialmente, como perros y gatos, si pasas estos 4 ya la hiciste. ¿Quién dijo eso? Hasta lo hicieron una doctrina en una iglesia. Aguanta 4 años de pleito y esto, y ya pasaste los 4, ya la hiciste. Hay personas que a los 50, 60 se están divorciando. ¿Y sabes por qué? Porque dicen, se acabó el amor. Equivocadamente. Hermanos, la familia es un blanco que Satanás, el mundo y el pecado están constantemente atacándonos, haciéndonos creer que esto es normal, que así debe de ser, así se debe sufrir, así se debe transmitir esto a las nuevas generaciones. Noten ustedes, hermanos, esto se debe transmitir a las nuevas generaciones. Y aún peor, es decir, si mis padres eran así, yo seré el doble. Si mi padre es un alcohólico, las nuevas generaciones, ¿sabes cuál es la enseñanza? Indirecta o directa, como la quieras ver. Yo voy a ser peor. Y esto es cierto, hermanos. Porque somos responsables de transmitirle a nuestros hijos quiénes somos en realidad. ¿Sabes por qué el hijo pelea? Porque papá y mamá pelean. ¿Sabes por qué el hijo grita? Porque papá y mamá gritan. ¿Sabes por qué el hijo maldice? Porque papá y mamá maldicen. ¿Sabes por qué el hijo miente? Porque papá y mamá mienten. ¿Sabes por qué el hijo roba? Porque papá y mamá roban. ¿Sí sabías esto o no? No salgas con esa idea, hermano, absurda. Cuando dicen algunos, yo ya les enseñé el camino, ahora son sus propias decisiones. Pero espera, ¿qué y cómo enseñaste para empezar? ¿Qué y cómo enseñaste? Hay una gran diferencia, hermanos. Porque eso más bien es como Pilato. Lavarse nomás un poquito. Y no miraste en retrospectiva tus formas de enseñanza para con los demás. ¿Ves cómo no nos gusta a veces algunas cosas cuando el Señor nos va llevando a un punto? Entonces, yo recuerdo, hermanos, ya estoy cerrando, que lo he dicho varias veces y lo puedo seguir diciendo. Hace algunos años, en la empresa donde trabajé, algunas personas fueron a motivarnos, a incentivarnos, a concientizarnos. Eran hombres que se daban a dar cursos, ¿no?, de motivación. Y llegaron y se quitó uno el saco, la corbata, y dijo, vamos a hablar directo, con otras palabras maldicientes. Vamos a hablar, al cabo ustedes son de gente del vulgo, casi nos decía. Ustedes no son como los ingenieros. Y vamos a hablar así. Y luego empezó a decir cosas bien así
Y dijo, si tu papá es un borracho, si tu papá es, tú eres igual y tienes que vivir así. Y de primero fue duro para mí creer eso y decir, pues es que, pero ¿saben cuál era la cruda realidad, hermanos? Que tenía razón. Que mis caminos se iban tornando no iguales a mi papá, que me dejó a los 10 años. Que indirectamente recibía sus enseñanzas. Y me decían, vimos a tu papá ya tomando, emborrachándose, gritando y diciendo, lo vimos. Sí, indirectamente eso golpeaba mi vida. Y eran sus enseñanzas, aunque no estuviera conmigo. Iba peor, iba peor. Pero me gozo en el Señor, que Él rompió ese círculo vicioso. Solo Cristo tiene poder, hermano. Él rompió ese círculo. Nadie más lo hizo. Y le doy las gracias a Dios, que Él rompió ese círculo. Y ahora voy a ser como mi Padre, pero mi Padre celestial. Y quiero ser como Él. Y que las nuevas generaciones vean que en Cristo hay una gran diferencia, hermanos. Solo en Cristo. Y el temor de Dios es fundamental. Hay versículos, Proverbios 3:7, Salmos 33:18, Proverbios 22:4, Deuteronomio 10:12 al 14. ¿Sí? El temor del Señor es importante. Tenemos que tener a Dios en nuestras vidas. Solo menciono Proverbios 8:13 en la Nueva Versión Internacional dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Por qué hay tantos problemas en la familia? Porque no se toma en cuenta a Dios. No hay temor de Dios. No hay consagración a Dios. No hay respeto a Dios. No hay amor a Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. No va a parar esto, hermanos, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que andes, si tú y yo no nos humillamos ante Dios. Y las nuevas generaciones se están contaminando de nuestras actitudes. La pregunta es, ¿querrás tú en el nombre y en el poder de Dios y en sus fuerzas marcar una diferencia de aquí en adelante? Entonces es tu decisión. Vamos a orar. Inclinen sus rostros, hermanos. Si quieres, cierra tus ojos, si quieres. Es opcional. No tengo que añadir, que quitar. Tal vez el tiempo es un factor en donde nos limita a veces, pero no me equivoco al decirte que el consejo de Dios nos fue dado a ti y a mí. Te toca a ti y a mí tomarlo o desecharlo. Tenemos un Dios que ni te imaginas lo que puede hacer en tu vida si tan solo hay un corazón contrito y humillado. No te pide más. Corazón contrito y humillado. Esa actitud de aquellos dos hombres que fueron a orar al templo. Uno oraba consigo mismo, se jactaba de lo que hacía. Te doy gracias, soy diferente. Y el otro solamente no podía ni alzar su mirada, solo exclamaba, sé propicio a mi pecador. ¿Sabes cuál regresó justificado? Tú lo sabes. El que se despojó a sí mismo de orgullo, de arrogancia y de jactancia y que dijo, perdóname, Padre, yo necesito de ti. ¿Habrá alguien en esta mañana que valientemente tome la decisión de pasar al frente y orar juntos acá? Tenemos un altar, así le llamamos. Este altar se tiene que seguir utilizando, hermanos. ¿Cómo? Doblando tu corazón principalmente. Doblando tus rodillas en la medida que te lo permita tu salud. Pero ¿por qué no pasas y refrendas un compromiso con el Señor? Diciéndole, Padre, te necesito. Ayúdame a corregir esto.
Quiero marcar la diferencia de aquí en adelante. Quiero ser ese canal de bendición a las nuevas generaciones. No importa quiénes sean estas, todas necesitan ser bendecidos. Y yo puedo, con tu ayuda, bendecir sus vidas. Habrá alguien que valientemente salga de su lugar y se acerque y oremos juntos. Hazlo, hermano, pide permiso con mucho respeto. Hazlo. Esto es consagración. Amén. Porque es algo entre tú y Dios. No es algo que yo tenga que ver. Es Espíritu Santo redarguyendo tu vida, tu corazón. Y no somos perfectos, pero queremos avanzar hacia esa perfección que es Cristo el Señor. Ya no más. Y necesitamos la ayuda del Señor. Gracias al Señor por los que han pasado. Y qué bueno, porque están dejando a un lado muchas cosas y se están concentrando en un solo pensamiento entre Dios y ellos. Y no quiero terminar sin antes decirte una vez más, querrás pasar y probar al Señor que Él es bueno y perdonador y probar que el Señor es real y que puede hacer grandes cosas en tu familia, en tu vida y que en Él las cosas son totalmente diferentes. Créele a Él, pero toma decisiones. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahí está, pero es tu decisión. Señor, te doy muchas gracias por las decisiones que mis hermanos están tomando. Algunos están de rodillas aquí al frente. Tú ves su corazón, tú ves su vida. Señor, necesitamos aferrarnos más a ti. Que tú cambies nuestra forma de pensar y de actuar también. Te pido que les bendigas, están luchando, Padre. Pero también estoy convencido que algunos están en sus bancas, luchando también. Padre de amor, Padre de misericordia, tú que ves su corazón, ayúdales. Tal vez te están diciendo, yo no pasé, porque no puedo vencer algunas cosas. Pero te están diciendo, ayúdame. Y tú eres nuestro ayudador, Señor. Te pido que les bendigas, que les ayudes, que las familias, Señor, podamos concentrarnos en ti, en ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra y gracias por las decisiones que se toman. Ayúdame a mí, guarda a mi familia del mal. Bendice a Dulce, a José Enrique, a Ami y fortalécenos para seguir adelante. Y en tu nombre podemos hacer grandes cosas, Señor. Bendice a tu iglesia. Jesús es el camino. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden pasar al frente. Si alguien me ayuda y desconectamos la transmisión. Se están grabando estos mensajes para estudio mismo, estudio personal y de los demás.